Bueno, buenos días hermanos. Vamos a orar si les parece para iniciar la reunión. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, por este domingo, Señor, que podemos estar juntos, Señor. Te damos muchas gracias por podernos reunir, Señor, en este lugar para adorarte, Señor, para alabarte y para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por su obra, porque solo por medio de Él, Señor, podemos acercarnos a ti y queremos rogarte en esta mañana que bendigas la reunión de hoy, Señor, las enseñanzas, los himnos, la alabanza, la cena, que seas tú, Señor, quien guíe todos estos momentos y que sea todo para tu gloria. Pedimos que obres también en nosotros, Señor, que uses tu palabra para obrar en nuestros corazones y que no quede solo en el oír, Señor, sino que nos guíes a vivir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, nos toca Mateo capítulo 6, estamos estudiando el Sermón del Monte. Vamos a leer capítulo 6 del versículo 9 al 13. Pero antes de leerlo podríamos recordar todo lo que estuvimos estudiando estos domingos, quizás a modo general todo lo que estuvimos viendo, cómo el Señor encaró este sermón y las cosas que dijo hasta llegar a este punto, ¿no? Y Cristo comienza, como sabemos, y lo vimos en su momento con las bienaventuranzas, que recordemos, no son deberes, sino características de aquellos que son ciudadanos del reino. Y luego de esto comienza a hablar sobre muchas creencias e interpretaciones populares y a refutarlas una por una, explicando el verdadero significado de la ley. Sabemos que Cristo habló de la ira, del divorcio, de los juramentos y en último lugar, el trato con los enemigos. Y este capítulo 6, que ya hemos comenzado hace algunos domingos, comienza con una nueva sección en la que el Señor va a comenzar a hablar sobre las obras, o las obras de justicia, es decir, las buenas obras que hacemos. Y toda esta sección podría enmarcarse perfectamente en el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, todo lo que sigue después de esta aclaración podría enmarcarse, está enmarcado en esta aclaración del versículo 1. Todo lo que sigue luego de esta aclaración no son más que implicancias de esta misma expresión, es decir, la limosna, la oración y por último el ayuno, como seguramente veremos el próximo domingo, son obras que no deben hacerse con la intención de ser vistos, sino con el corazón correcto. Lo que quiero decir es que esta cuestión de guardados de hacer vuestra justicia no se está refiriendo solamente a la limosna, sino que se está refiriendo a la limosna, se está refiriendo a la oración, a todo el bloque completo de las cuestiones que Cristo va a hablar. Y noten cómo comienza cada bloque. Dice el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Luego dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y por último dice: y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Todas estas secciones están apuntando directamente hacia esta aclaración del versículo 1. El punto central de todo este bloque es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y como vimos en el estudio que dio nuestro hermano Nelson respecto a la limosna, este hacer justicia no se está refiriendo a juzgar, sino a obras de justicia, obras justas, es decir, buenas obras. Y es inevitable que el creyente haga buenas obras. El creyente que posee al Espíritu Santo y que posee una nueva naturaleza va a hacer buenas obras, va a dar fruto. Y es más, dice la palabra que Dios preparó buenas obras para que el creyente ande en ellas. Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
De manera que es inevitable que el creyente haga buenas obras. Sin embargo, hay una manera correcta de llevar esas buenas obras. Y es no hacerlas delante de los hombres. Y esto, hermanos, no quiere decir que haya que hacerlas a escondidas o que haya que hacerlas en secreto. De hecho, hay un montón de buenas obras que se harán y que serán visibles y que inevitablemente serán visibles. Sin embargo, el punto es que la motivación de la obra no debe ser que me vean a mí, sino la motivación de la obra debe ser que vean a Cristo, debe ser glorificar a Cristo. Lo hago porque quiero honrar a Cristo, no porque quiero que me vean a mí. Muchas veces estas obras de justicia serán visibles, pero el propósito detrás de esas obras debe ser glorificar al Señor y no autopromoverme yo mismo. Por lo que hay una forma de llevar adelante estas buenas obras y es con el corazón correcto. Dice Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 en el texto en el que Samuel unge a David como rey. Dice así la palabra, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por supuesto que este texto no está hablando específicamente de buenas obras, pero perfectamente podríamos aplicarlo a este caso. El propósito de todo lo que está diciendo el Señor aquí es hacer buenas obras con el corazón correcto, porque eso es lo que importa. Hay muchas buenas obras que si nosotros pudiéramos ver el corazón de la persona, en realidad serían abominables, serían inmundas, no tendrían nada de bueno, porque el propósito al hacerlas no es glorificar a Dios, sino promoverme yo mismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la oración? Porque el texto que vamos a leer en esta mañana es sobre la oración. Bueno, muchas cosas. Para empezar, vimos el domingo pasado cómo no se debe orar. Muchos hombres usan incluso la oración como una oportunidad para mostrarse, para ser vistos, para ganar la aprobación de los demás. Y el texto dice que estos hipócritas aman el orar en pie o en las esquinas y ser vistos de los hombres. De hecho, hay otro texto en la palabra en la que el Señor reprende a los fariseos y dice que como pretexto hacen largas oraciones. La oración incluso puede ser tenida como una oportunidad de autopromoción. Y es increíble, hermanos, porque el hombre es capaz de tomar algo tan santo, tan piadoso como es la oración y torcerla para abusar de ella y usarla como una oportunidad para sacar provecho. Pero sin embargo, la oración, como vimos el domingo pasado, debe ser con el corazón correcto, en la intimidad con Dios, en lo secreto, y sin la intención de ser vistos de nadie. Y a continuación, luego de lo que dice el Señor sobre la oración, Él dice, no hagas vanas repeticiones como los hipócritas, dice que hay que orar en secreto, y a continuación, luego de esto, Él deja una oración modelo, Él deja un modelo de oración que es el que vamos a estudiar en esta mañana. Y la intención de Cristo con este modelo de oración, creo que vale la aclaración, no es usarla como una fórmula mágica a repetir. La intención de Cristo es dejar un modelo que nosotros podamos tener en cuenta para hacer nuestras propias oraciones. Y es interesante, hermanos, porque los católicos, por ejemplo, recitan de memoria esta oración, viéndolo como una oración, sin embargo están yendo en contra del mismo Señor que 1 o 2 versículos atrás dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por lo tanto, esta oración que vamos a leer en esta mañana es simplemente un modelo
a tener en cuenta, a seguir en nuestras propias oraciones, no una fórmula a ser repetida. Por lo que vamos a leer el texto en esta mañana y vamos a ver 3 puntos sobre la oración. Primero, ¿qué es la oración? En segundo lugar, la oración y la gloria de Dios. Y por último, la oración y la necesidad del hombre. Acompáñenme al texto, Mateo capítulo 6, vamos a leer versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, primer punto en esta mañana, hermanos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Quizá para empezar lo mejor que podríamos hacer es definir qué no es la oración. En primer lugar, la oración no es un medio, escuchen bien, la oración no es un medio por el cual pedir todo aquello que querramos en el nombre de Jesús. Eso no es la oración. La oración no es el medio por el cual podemos modificar la voluntad de Dios o inclinarla para acomodarla a la nuestra. Definitivamente eso no es la oración. Como vimos el domingo pasado, tampoco la oración es un espectáculo público para ser vistos de los demás. La oración jamás debe ser usada con ese fin. Y tampoco la oración es una rutina o un formalismo vacío, repetitivo. No es una rutina que debe ser llevada a cabo diariamente con el propósito de cumplir y ya. Y tampoco la oración es una negociación con Dios en el que yo reclamo o demando cosas para mí esperando que Él se acomode o se adecue a mi propia voluntad. Y yo creo que habiendo dicho solamente estas cosas, podemos pensar y darnos cuenta de que en realidad nosotros raramente oramos. Raramente oramos realmente. Porque todos estos elementos son los que habitualmente se encuentran en nuestras propias oraciones y esto no es así. Esa no es la oración. Muchas veces nos encontramos orando desganados o solo por cumplir. Muchas veces nos encontramos, aún sabiendo, nos encontramos negociando con Dios o pidiendo cosas o creyendo incluso a veces que por nuestro buen comportamiento o por nuestra santidad Dios nos debiera algo. Y otras veces también en público, quizás incluso hasta hagamos uso de palabras bonitas que no solemos usar solamente para ser agradable a aquellos que nos oyen. Pero realmente, hermanos, la oración no tiene nada que ver con estas cuestiones. Por supuesto que parte de la oración es presentar nuestras necesidades, sí, pero ese es un asunto que vamos a ver después. Es parte de la oración, pero la oración no es solamente peticiones o demandas. Por lo que, ¿qué es la oración entonces? En primer lugar, la oración es un mandato. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O dice Pablo también en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También el Señor dejó una parábola en Lucas 18 sobre aquella viuda que insistía ante un juez injusto. Y la parábola comienza diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo que noten cómo empieza el texto, la necesidad de orar siempre, por lo que la oración es un mandato, pero además de un mandato es una necesidad
de todo creyente verdadero. No existe creyente verdadero que no ore. Es una necesidad. Por otro lado, podemos decir que la oración es un medio de acceso a Dios, por lo que es un privilegio para el creyente. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que estos textos no están hablando explícitamente de la oración, pero sí nos muestran una realidad que es sorprendente, que es aquel Dios que era nuestro enemigo, ahora es cercano. Por medio de Cristo, por la gracia de Cristo, ahora podemos acercarnos a Él como a un Padre, confiadamente y en paz. Por lo que la oración, que es un medio de acercarme a Él, es un privilegio y es una gracia impresionante para el creyente. También podemos ver en otros textos que en la oración está involucrada toda la Trinidad. Dice Juan 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice también Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo que la oración del creyente está dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Más cuestiones acerca de la oración. Bueno, la oración también debe ser conforme a la voluntad de Dios, no para pedir o para reclamar cuestiones nuestras o caprichos. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O mismo Santiago dice en capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mismo el texto de esta mañana, hermanos, dice, hágase tu voluntad. De alguna manera, reconociendo que siempre la voluntad de Dios es la que se hará. Por lo tanto, la oración es un privilegio, es un mandato, es una necesidad, debe estar hecha conforme a la voluntad de Dios. Y hay otros elementos que tiene la oración, como por ejemplo la confesión, la acción de gracias o la intercesión. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. O Pablo también dice en Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, acciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay algunos versículos más, hay muchos versículos más que no vamos a ver por cuestión de tiempo, pero la conclusión de esto, hermanos, es que la oración es un mandato, es una necesidad, es un privilegio. La oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, debe ser hecha con fe y debe contener confesión, acción de gracias e intercesión. Según vemos, luego de todos estos pasajes, que la oración, en vez de ser un medio para inclinar la voluntad de Dios a la mía, es más bien un medio por el cual nuestra voluntad se alinea con la suya.
Lo digo de nuevo, la oración no es un medio para inclinar la voluntad de Dios a la mía, sino de inclinar mi voluntad a la suya. La oración es un acto de adoración y comunión con Dios en la cual el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo, conforme a la palabra, para adorar, para confesar, para presentar peticiones e intercesiones según la voluntad de Dios. Lo voy a decir de nuevo. La oración es un acto de adoración y comunión con Dios en el cual el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo, conforme a la palabra, para adorar, confesar y presentar peticiones e intercesiones según la voluntad de Dios. Eso es lo que es la oración. Segundo punto en esta mañana, la oración y la gloria de Dios. La oración y la gloria de Dios. Y ahora nos vamos a meter en el texto, en la oración modelo que dejó el Señor. Y es de destacar que esta oración modelo que nos deja el Señor tiene 6 peticiones. 6 peticiones. Sin embargo, están bien divididas de 3 en 3. Las primeras 3 están relacionadas con Dios y las últimas 3 están relacionadas con las necesidades del individuo que ora. Y este asunto ya nos dice mucho, porque la prioridad en la oración no es mi necesidad. De hecho, Jesús mismo dice que Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. La prioridad no es mi necesidad, sino la gloria de Dios. Dios es el centro de todo e incluso en la oración. Él debe ser el centro en la oración de todo creyente. Lo primero en la oración entonces es la gloria de Dios. Y en este aspecto nos vamos a centrar en este punto, es decir, en estas primeras 3 peticiones. Nosotros veíamos el domingo pasado acerca de la oración verdadera y recuerdo que se había mencionado que no había un lugar específico en el cual orar, sino que el énfasis estaba más bien en orar con el corazón correcto, un lugar en intimidad con Dios sin el deseo de ser vistos. Y esto es realmente así, no hay un lugar específico para orar o una postura correcta para orar. Una oración no va a ser más piadosa o más santa por hacerla parado, por hacerla sentado o por hacerla en un cuarto o en el comedor. No tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que el tema está en el corazón, debe hacerse con el corazón correcto. Sí podemos decir que la oración debe hacerse con reverencia. En esta oración modelo que nos deja el Señor, la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la oración está dirigida a nuestro Padre. Esto transmite la idea de una relación filial. Dios es nuestro Padre y debemos acercarnos confiadamente como a un Padre. Sin embargo, añade que estás en los cielos, por lo que se está reconociendo su autoridad absoluta y soberanía absoluta sobre todas las cosas. Por lo tanto, sí debemos acercarnos a Dios como un Padre, pero con toda la reverencia, que el Creador y Gobernador del universo se merece. También es interesante, hermanos, que la oración está en plural. Él no dice Padre mío que estás en los cielos, él dice Padre nuestro. ¿Y por qué pasa esto? Porque la oración nunca es egoísta o nunca debiera ser egoísta. Nunca debe estar pensada o basada en mis propias necesidades y en las de nadie más. El pueblo de Dios, todos aquellos que han sido salvados por el sacrificio de Cristo, son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios y son hermanos entre sí. Por lo tanto, las oraciones deben siempre incluir a los hermanos. Debe haber siempre intercesión. Una oración egoísta, por más duro que suene, una oración egoísta no va a ser escuchada. Y yo no quiero esto que se malinterprete. No estoy diciendo
que no se deba pedir. De hecho, en las próximas 3 peticiones vamos a ver cómo es nuestra necesidad y nuestro deber presentar peticiones delante de Dios. Uno debe pedir cosas para sí. Pero lo que quiero decir es que una oración centrada en uno mismo, sin consideración de los demás, ni amor al prójimo, ni preocupación por el reino de Dios, no es una oración que a Dios agrade y no es una oración que Dios vaya a responder. Y las primeras de estas primeras 3 peticiones es: santificado sea tu nombre. Y esto es muy interesante, porque ¿qué quiere decir santificado sea tu nombre? Creo que primero, lo más importante, tendríamos que ver qué significa nombre. Porque en la cultura judía el nombre era muchísimo más que la forma en la cual referirse a una persona. Era más bien lo que definía a una persona, y casi siempre no era el nombre el que definía a la persona, sino la persona al nombre. Podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento un montón de personajes bíblicos que luego de algún suceso importante cambiaron de nombre. Por ejemplo, vemos que Abraham pasó a ser Abraham, o Sarai pasó a ser Sara, o Jacob pasó a ser Israel, Oseas, hijo de Nun, pasó a ser Josué. Y así un montón más. También podemos ver relatos de cómo Dios muchas veces cambió el nombre de algunas ciudades o pueblos o regiones debido a cuestiones que sucedieron en esos lugares. El punto de esto, hermanos, es que el nombre para la cultura judía no es solamente una forma de llamar a alguien. Para el judío el nombre era su identidad, su carácter, su reputación, era todo su ser. Casi que no había diferencia entre la persona y su nombre. Y en el Antiguo Testamento también vemos a Dios llamarse de distintas maneras. Jehová, El Shaddai, Elohim, o muchas veces haciendo combinaciones de acuerdo a sus atributos, como por ejemplo Jehová Jireh, Jehová Nisi. Y entonces, teniendo estas cuestiones en mente de lo que significaba para el judío el nombre, ¿qué significa entonces santificado sea tu nombre? Bueno, es una expresión de adoración, es una expresión que muestra el deseo de que Dios sea glorificado. No su nombre, Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea adorado, de que Dios sea alabado por el hecho de ser Dios. Santificado sea tu nombre expresa el deseo que tiene el creyente de que Dios sea reconocido, glorificado y adorado por ser Dios, por el hecho de ser Dios. Es una expresión de que del deseo de que Él reciba toda la gloria. La segunda de las peticiones es: venga tu reino. Y esta petición, por supuesto, se desprende de la primera, es decir, si deseamos de todo corazón que Dios sea glorificado, vamos a desear que venga su reino, porque nada más traerá más gloria al nombre de Dios que cuando su reino venga y se instaure definitivamente en la tierra. Y en cuanto a este punto podemos decir 2 cosas. En primer lugar, es natural que el creyente desee o anhele que llegue aquel día del Señor en el que Cristo volverá y instaurará su reino de manera definitiva. Sí, es algo por el que el creyente debe orar, es una cuestión por la que el creyente debe orar, y muchas veces oramos así. De hecho, dice Apocalipsis 22, 17, dice: el espíritu y la esposa dicen ven. Es natural y debemos orar por eso. Sin embargo, cuando Cristo habla del reino de los cielos en los evangelios, Él decía que el reino de los cielos ya estaba aquí y llamaba a los pecadores a arrepentirse. Dice el Señor en Marcos 1, versículo 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y con respecto al reino de Dios, la Biblia es clara y la Biblia enseña, como muchas veces lo escuchamos decir a nuestro hermano Nelson, un ya pero todavía no. Es decir,
El reino consumado es futuro, pero el reino ya irrumpió con Cristo. Dice el Señor en Mateo 12:28, hablando con los fariseos, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice también Lucas 17:20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De manera que el reino de Dios ya está aquí. Y nosotros, por gracia de Dios y por medio de la fe, estamos en él y podemos verlo. Por lo que si el reino está aquí, ¿qué significa entonces venga tu reino? Bueno, el reino de Dios se expande cada vez que pecadores vienen al arrepentimiento y a la fe. Por lo que orar para que venga su reino es orar para que éste se expanda. Es orar por las misiones, es orar porque el evangelio llegue a más personas, es orar para que Dios sea glorificado en la salvación de más personas. Orar para que venga el reino es pedir que Dios siga siendo glorificado por aún más personas y que Dios siga siendo glorificado en la salvación de estas. Y la tercera de estas peticiones es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y con respecto a este punto creo que es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a la voluntad de Dios. Porque podríamos hacer una distinción y hablar de dos tipos de voluntades: la voluntad de Dios secreta y la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios revelada es todo aquello que Dios dejó revelado para el hombre, suficiente para el conocimiento de Dios, suficiente para la salvación, donde dejó mandamientos, ordenanzas, la guía para que el hombre pueda vivir conforme a lo que Él demanda. Sin embargo, la voluntad secreta es todo lo que Él decidió no dejar revelado, todo lo que Él decidió no dar a conocer al hombre. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También dice Deuteronomio 29:29, dice que las cosas que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Por lo que las Escrituras, hermanos, la Biblia, la palabra, es la voluntad de Dios que Él dejó revelada. Contiene todo lo que es necesario para el conocimiento de Dios, para la salvación del hombre y todo aquello que el hombre debe obedecer. Pero por otro lado, la voluntad secreta es aquella que Dios lleva adelante sin declarar al hombre y sin dar motivos, propósitos o explicaciones. Dentro de este aspecto de la voluntad secreta, o como lo llamamos la voluntad secreta, se encuentran las pruebas, las situaciones difíciles que tenemos que pasar y muchísimas otras cosas más. La Biblia enseña que Dios es soberano y que tiene control de absolutamente todas las cosas, sin excepción. Por lo que, si estás en una situación difícil, es duro decirlo, pero no es casualidad, sino que es soberanía de Dios. Lo que sea que estés pasando es porque Dios decidió que suceda así. Dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O el Señor dice en Mateo 10, 29 y 30, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están contados. Es decir, que la voluntad secreta de Dios en la tierra siempre se está llevando adelante, siempre se está llevando a cabo, pues Él orquesta todas las cosas, incluso las más atroces, para sus propósitos eternos. Sin embargo, la voluntad revelada de Dios no se cumple, por lo menos no tanto, solo se cumple en la iglesia. La voluntad revelada de Dios es aquel aspecto de su voluntad que sufre más injusticia, pues Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan y que crean en el Evangelio, y esto no es así. Su voluntad revelada, sin embargo, sí se cumple a la perfección en el cielo. El lugar donde actualmente está Dios reinando, donde los santos ángeles de Dios cumplen a la perfección toda su voluntad, junto con los redimidos que ya partieron, que están en la presencia del Señor. Y el deseo de aquel creyente genuino es que la voluntad de Dios revelada, así como se cumple a la perfección en los cielos, se cumpla en la tierra. Ese es el deseo. Y notemos entonces esta cadena lógica que une a estas tres peticiones. Santificado sea tu nombre, deseamos la gloria de Dios, venga tu reino, para que Dios sea glorificado aún más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, para que Dios sea glorificado. Por lo que el punto es que el centro de la oración y lo primordial en la oración es Dios, la gloria de Dios y su reino. El primer punto es de la oración que el creyente debe orar y buscar la gloria de Dios. Tercer punto en esta mañana, la oración y la necesidad del hombre. La oración y la necesidad del hombre. Ahora sí, luego de orar por las cuestiones del reino, por Dios, por su gloria, por el reino, por el evangelio, luego de darle la preeminencia a Dios en la oración, sí se pasa a orar por las necesidades del individuo. Y el Señor está aplicando aquí de alguna manera lo que dice algunos versículos más adelante. En este mismo sermón dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. De alguna manera Él está aplicando eso en la oración. Primero debo orar por el reino, por Dios, por su gloria. Luego presento mis peticiones, que si es la voluntad de Dios serán añadidas. Y la primera de estas peticiones es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera de las peticiones, hermanos, es el sustento. Y cuando Cristo dice el pan de cada día, no se está refiriendo solamente a pan, sino que el concepto es mucho más amplio. El Señor está hablando de todo aquello que es necesario para el sustento o para el mantenimiento de la persona. Es decir, sí, alimento, pero también salud, trabajo, dinero. Todas estas cuestiones entran dentro de la misma categoría que es el sustento. Por lo que esa es la primera de las peticiones, el sustento. Y es interesante que Cristo habla de hoy. Dánoslo hoy, pidiendo lo que es necesario para el día de hoy. Y con esto nos está de alguna manera enseñando moderación. Porque el creyente genuino no debe pedir de más o para gastar en sus deseos o para gastar en lujos o caprichos. El creyente genuino va a pedir lo necesario. Dice Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. También de igual manera Jesús está orando conforme a lo que luego va a decir sobre no afanarse por las cosas de esta vida. Él dice en este mismo capítulo, versículo 25, dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Él está pidiendo lo necesario. Y es necesario aclarar que el Señor no está diciendo que no debamos
proveer para el futuro. Él no está condenando aquí la provisión para el futuro. No está condenando ni la provisión para el futuro, el ahorro, la previsión, sino que el creyente no debe preocuparse o mantenerse ansioso por estas cosas, sino confiado. Dios promete atender nuestras necesidades, por lo que Cristo ora, dánoslo hoy, sin estar ansioso por lo que será después. El punto es que el creyente no se afane, sino que ore diariamente y confíe en la provisión de Dios. Por último, también notemos que todas estas peticiones también están en plural. Por lo que el creyente no debe solo orar por sus propias necesidades y centrarse solamente en uno mismo, sino que debe recordar a sus hermanos e incluirlos en sus oraciones e interceder por ellos. Tanto en lo que respecta al sustento, como estamos viendo en esta primera petición, como en las demás. Perdón, tentación. La oración, como dijimos en una primera instancia, no debe ser egoísta. Por lo tanto, la primera de las peticiones de esta segunda mitad de la oración es el sustento diario. Y la segunda es, dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este punto es interesante porque aquel que ha sido perdonado por Cristo, aquel que ha sido salvo por la obra de Cristo, ya es perdonado, ya es justificado y ya está en paz con Dios. No necesita nada más. Sin embargo, el creyente sigue pecando, por lo que el perdón diario de Dios es una necesidad. Y con respecto a esto, permítanme leer un fragmento de una ilustración de Hendriksen. Él da un ejemplo para explicar esta situación. Dice así: un padre puede haber dejado una gran herencia a su hijo. Ahora, en forma definitiva, pertenece al hijo. Sin embargo, esto no significa que a éste se permita girar toda la gran suma del banco y gastarla completamente en una semana. Muy sabiamente, el padre incluye una estipulación que limita el privilegio de giro a una cifra generosa cada mes. También podríamos pensar en el texto en el que Jesús lava los pies de sus discípulos, en Juan capítulo 13. Acompáñenme a Juan capítulo 13, vamos a leerlo completo, versículos del 6 al 10. Juan capítulo 13, versículos del 6 al 10. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hasta ahí con la lectura. Es decir, si somos salvos y fuimos lavados por la sangre de Cristo, no hay necesidad más de nada. No hay más necesidad de ser limpiados. Pero sí es necesario que Dios nos limpie diariamente de nuestros pecados y contaminación diaria, porque el creyente sigue pecando. El creyente necesita diariamente confesar sus pecados, pedir perdón por ellos y confiar que Cristo es suficiente para otorgar ese perdón. Esto es algo de todos los días, esta es una cuestión de confesión y de fe diarias. Y con respecto a esta segunda parte de la petición que dice: también nosotros perdonamos a nuestros deudores, quizá debe hacerse la aclaración de que el perdón de Dios no se otorga ni depende de nuestras buenas obras. El texto no pretende decir que de alguna manera el perdón que otorgamos gana el favor de Dios o gana el perdón divino, como si alguna
de alguna manera Dios nos debiera algo por hacer eso. Esto de ninguna manera es así. El perdón de Dios está basado solamente en los méritos de Cristo y no en los nuestros. Sin embargo, los versículos 14 y 15, que no nos tocan esta mañana, traen un poquito más de luz con respecto a esta cuestión. Y agregan diciendo, Dios no perdonará a aquel que no perdona a los demás sus ofensas. También podemos ver esto en la parábola de los deudores. Cuando Cristo da esta parábola, dice que un siervo del rey debía una suma incalculable y el rey lo perdona, movido a misericordia lo perdona. Luego este siervo comienza a perseguir a otro de los siervos que le debía, no muestra misericordia, no perdona, por lo tanto el rey, enojado, mete en la cárcel al siervo por no haber tenido misericordia de su hermano. Pero la buena noticia de esto, hermanos, es que aquel que ha sido regenerado es poseedor de una nueva naturaleza y tiene al Espíritu Santo, por lo que será natural, aunque cueste, que el creyente va a estar inclinado a perdonar y a ser pacificador. Lo vimos en las bienaventuranzas. El cristiano es pacificador. Sin embargo, si la carne prevalece y el creyente insiste en no perdonar o en guardar rencor, eso va a tener consecuencias porque sabemos por la palabra que Dios disciplina a sus hijos. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De manera que no está diciendo el texto que Dios va a remover el perdón o la salvación de un hermano que no perdone. Lo que está diciendo es que será disciplinado. Dios se encargará. Y la última de las tres peticiones es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como vimos antes en la petición sobre la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, nosotros creemos firmemente en la soberanía de Dios y en que la voluntad de Dios siempre será hecha. La voluntad de Dios con respecto a su propósito eterno siempre se está cumpliendo. Sin embargo, esta última petición es una expresión del deseo del creyente de no caer en transgresión. Nosotros sabemos por la palabra de que Dios no tienta a nadie. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, Dios tiene el poder y el control sobre absolutamente todas las cosas, por lo que si Él quiere librarnos de alguna manera milagrosa de caer en tentación o de alguna cuestión como esta, Él perfectamente lo podría hacer. Y en este punto, conociéndonos a nosotros mismos, hermanos, creo que si somos honestos y pensáramos, es realmente por gracia de Dios de que no caemos tanto como podríamos. Dice también el Señor en Mateo 26, cuando ora en Getsemaní, Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, el creyente orará para no entrar en tentación. ¿Y qué es entrar en tentación? No es lo mismo entrar en tentación que ser tentado. No es lo mismo afrontar una tentación que entrar en ella. Y entrar en tentación no significa caer en pecado. John Owen lo explica de la siguiente manera. Él dice que esta oración no debe ser para no tener tentación, sino para no entrar en ella. Y esta diferencia, él la explica con una ilustración. Él dice que podemos imaginar a la tentación como si fuera un vendedor ambulante, que es inevitable que golpee tu puerta. Pero una vez que está adentro de tu casa, es mucho más difícil porque no va a estar dispuesto a irse sin venderte algo. Esa es la diferencia. Es un momento en el que la tentación es muy fuerte. Uno le dio la bienvenida a la tentación y ya casi es prácticamente imposible no caer en ella. Por lo que el creyente debe orar para no
entrar en tentación. La oración del creyente genuino es que Dios nos guarde de estas situaciones, de que Dios nos guarde de entrar en tentación, y más aún expresa el deseo de todo creyente de ser completamente librado del mal, o como dicen algunos comentaristas, del malo, librado del malo, aludiendo a que el creyente no quiere caer en las garras de Satanás. Por lo tanto, esta es la tercera petición, es el deseo del creyente, del cuidado y la protección de Dios contra la tentación y contra el pecado. Y con respecto al final de la oración, el final de la oración en el capítulo 13, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, todo ese final no figura en los manuscritos más antiguos. No sabemos si ese texto estuvo originalmente, porque en los manuscritos más antiguos no figura. Sin embargo, sí podemos decir, y muchos comentaristas están de acuerdo, es que es una doxología bíblica que va muy bien con respecto al resto de la oración. Y no solamente eso, sino que tiene el fundamento final de la oración. Podríamos aplicar esta misma doxología a cada una de las peticiones, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O venga tu reino, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria. Hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, y así con todas. Es una doxología final bíblica que es la base de toda esta oración. Empieza con la gloria de Dios, termina con la gloria de Dios. Es un reconocimiento del absoluto y soberano control de Dios sobre todas las cosas. Y para terminar, hermanos, creo que no hay mucho que decir. Quisiera que pensemos en nuestras propias oraciones, en las oraciones que hacemos a diario, las oraciones que hacemos los miércoles. Yo realmente no puedo decir ni exponer todo esto sin sentir mucha vergüenza, porque viendo todos estos puntos me doy cuenta de que raramente oro. Puedo decir que pocas veces he orado conforme a lo que la palabra enseña sobre la oración. Pensemos en nuestras oraciones, piensen en las suyas. ¿Oran realmente conforme a lo que acabamos de ver o recitan una oración con el fin de terminar y ya poder hacer lo que realmente importa? ¿Piensan en la gloria de Dios cuando están orando o esperan torcer su voluntad a la propia? Pensemos también en las reuniones de los miércoles. Yo no puedo dejar de pensar en eso. ¿Son expresiones de adoración a Dios o son repeticiones de siempre la misma oración porque ya no sé qué más decir? ¿O solo son listas de peticiones y demandas esperando que Dios cumpla nuestros deseos? ¿O hacemos uso de palabras extravagantes para que los demás piensen, miren qué espiritual que es? La oración verdadera, hermanos, es una expresión de adoración a Dios y ruego que nace de un corazón dependiente de Dios, un corazón humillado. La oración verdadera, por otro lado, creo que no lo mencioné en ningún momento, no necesariamente es larga. De hecho, miren la oración que Cristo nos deja como modelo, es extremadamente breve. No se trata de larga o breve o de palabras llamativas, sino que se trata de un corazón humilde que exprese gratitud, adoración, que presente sus peticiones con la certeza y la confianza de que solo por medio de Cristo puede acercarse al Padre y que éste le escuchará y que atenderá a sus necesidades conforme a su voluntad. Recuerden que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios a la mía, sino acomodar la mía a la suya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, y te damos gracias, Señor,
por todo lo que pudimos estudiar y profundizar en esta mañana. Pedimos, Señor, y rogamos que nos ayudes y nos guíes, Señor, a orar conforme a tu palabra, Señor, y a poder hacer uso, Señor, de este medio de gracia tan descuidado. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.